Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro diálogo de perspectiva de negociación internacional. En el video anterior nosotros habíamos denotado la posibilidad de formar algunos bucles que nos permitan manejar comprensiones acerca del tema, y bajo esa perspectiva, en primera instancia habíamos puesto en la palestra la idea de que una negociación internacional debe manejársela o debe ser avisorada bajo perspectivas varias. Habíamos dicho que es necesario que nosotros tomemos en cuenta al ecosistema en primera instancia como aquello que nos cobija dentro de este tema del desarrollo o de la vivencia que tiene el ser humano en un ecosistema. Algunos fenómenos de comportamiento, como por ejemplo el tema de la alimentación. Entonces sumábamos al ecosistema con la alimentación, y para su encuentro o para su búsqueda habíamos puesto también la variable migración. Dentro de esto, comportamientos como la apropiación y la domesticación, o la domesticación y la apropiación, como quiera que lo visualicemos. En este diálogo, en el diálogo del día de hoy, quisiera insertar una segunda dimensión. Acordemos nosotros que estamos apalancando nuestro estudio bajo el enfoque de la teoría de sistemas. Y esta segunda dimensión que quisiera poner a consideración de ustedes es la dimensión que la vamos a denominar ANIA. Por favor, ANIA para nosotros significa las verdades, ¿ya? La verdad del ser humano. Para eso he querido en primera instancia hacer una breve reflexión visualizando su concepción desde posiciones griegas, latinas y desde la concepción del hebreo, ¿sí? Denotemos nosotros que tenemos que empezar a manejar criterios desde diferentes perspectivas planetarias. Entonces, miren, en aquella época los griegos utilizaban la aletheia, ¿ya? Que significa lo que no está oculto, lo que está manifiesto. O sea, podría entenderse como descubrimiento, ¿sí? Nos decían en esa época que la falsedad o los pseudos, es decir, antes de las verdades, es su contrario, y que posiblemente se convierte en una especie de encubrimiento. La verdad en griego es el descubrimiento de las cosas, el desvelamiento de lo que son, ¿sí? Y nos dicen que hay que matizar las diferentes cosas, es decir, hay que ponerle un tinte, hay que estudiarlas, ¿no? Para descubrir sus verdades. Es decir, seguramente desde esta concepción de los griegos, nosotros podríamos entender que se formó o se forjó como cuna la civilización occidental, porque claro, la civilización occidental precisamente es muy apegada a estos términos de la verdad, ¿no? Si no, bien podríamos recordar el origen de la ciencia. Precisamente se visualiza bajo ese contexto. Nosotros lanzaremos algunas hipótesis, las comprobamos y son verdades para nosotros, ¿sí? Y que esas verdades precisamente se denotan a través de hechos empíricos que nos permitan a nosotros irlos demostrando. Esa era una concepción muy griega. En latín, en cambio, el término veritas se refiere a la exactitud y el rigor en el decir. Miren, exactitud y el rigor en el decir. Verum es lo exacto y lo completo. Veritas hace referencia directa al decir, y no tanto al decir enunciativo, sino al narrativo, al que conecta lo que se dice con quien lo dice. Es decir, entramos al lado de la narración, entramos al lado de la comprensión, entramos al lado de la hermenéutica, comprender y comprender. Es decir, nuestra verdad tiene que ser comprendida por terceros, porque si no deja de ser verdad. O sea, algo así es la dialogia que nos invita a manejar precisamente
el tema del latín. En hebreo, el término emuna también se la expresa como emt. Expresa la verdad en sentido de confianza. Un amigo verdadero es aquel con el que se puede contar. Y el vocablo emuna remite pues a la confianza de que se cumplirá algo que esperamos. Una especie de expectativa, una especie de manejar fe. La verdad va por ese lado. Entonces, miren que es importante que nosotros, antes de analizar nuestro contexto internacional, descifremos o tengamos una idea global del significado de la verdad, que a mi modo de ver es una terminología que ha causado precisamente muchos de los conflictos a nivel mundial, porque la verdad del uno no es la verdad del otro. Entonces ahí precisamente empieza el tema de la negociación. Entonces, para encuadrarnos ya en este análisis, yo quisiera en primera instancia reflejar ideas que ya devienen de contextos históricos, ¿no? Y aquí simplemente poner algunas frases que de repente nos van a hacer reflexionar, ¿no? Entonces, 4000 años antes de Cristo hasta el siglo V, ¿no? En la frontera que separa el mundo civilizado de la tierra de los bárbaros. Miren cómo comienza este tema. O sea, aquí ya empezamos nosotros a denotar que existen dos verdades opuestas. Lo civilizado más lo bárbaro. O sea, ¿qué significa la civilización? ¿Y qué significa aquello, ¿no?, que seguramente no lo entendemos y lo llamamos bárbaro? En esa época lo bárbaro era aquello que no era comprendido dentro del proceso de comunicación. A ver, el bárbaro era el que balbuceaba. No te entiendo, por eso eres bárbaro, ¿ya? Es el que balbuceaba. Y claro, cuando nos dicen en la frontera que separa el mundo civilizado de la tierra de los bárbaros, y adicionan el tema de que las tinieblas detenían a las poderosas legiones romanas, el estruendo de los caballos de los salvajes hunos y las naciones germanas, ¿no? Dice, se impulsó la hegemonía de grandes imperios ligados a la designación de una fuerza trascendente, creadora y ordenadora, denominada poder. Por favor, sumemos a nuestras dimensiones una palabra que va a ser denotada como una especie de patrón de comportamiento en la historia universal, que es precisamente la hegemonía. Por favor, lo hegemónico, lo impositivo, aquella verdad que yo quiero que otras o que otros lo sigan. Eso era lo hegemónico, ¿ya? Entonces, esas hegemonías que ya se visualizaban en la Edad Antigua y que seguramente fueron materializándose también hasta nuestros tiempos, son aquellas ideas, aquellos pensamientos, aquellos sistemas de poder que fueron cubriendo a las diferentes regiones del planeta. En esa época, los temas hegemónicos devenían precisamente de un pensamiento griego, así como lo referenciábamos anteriormente. Y ustedes aquí en el pensamiento griego encuentran, por ejemplo, a Tales de Mileto. Miren temas que nos planteaban, ¿no? Y aquí Tales de Mileto intentaba en una primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo, de lo que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. Entonces, miren, Tales de Mileto es bien interesante el tema porque pasa del mito a logos. O sea, en esencia, la mitología, que es aquello que se fue formando porque no teníamos una explicación de los grandes sucesos de la naturaleza. A ver, no teníamos explicación de por qué, por ejemplo, en las tormentas aparece un rayo y truena. Entonces seguramente deberíamos haber nosotros creado el dios del trueno, ¿no? Era un mito más un logos. Sino que en algún momento de la historia, mito y logos se separan. Es decir, la mitología
y el logos pasa a formar parte de la verdad, ¿no? Con la lógica, y el mito, en cambio, queda en el lado del oscurantismo, ¿sí? Entonces, los primeros filósofos consideraban que los principios de todas las cosas eran solo los que tienen aspecto material, es decir, el logos, la lógica, ¿ya? Entonces, Tales afirmaba, por ejemplo, que era el agua, algo que tenía lógica y que por lo tanto entraba al plano de logos. Miren, interesante la posición que encontramos por ahí en la época de Tales de Mileto. Voy a referenciar unos cuantos filósofos más de la época. Anaximandro, 609 años antes de Cristo, sostenía que todos los seres derivan de otros seres más antiguos por transformaciones sucesivas. Es decir, el principio de todas las cosas es el apeiron, sin límites, sin definición. O sea, en esa época ya trataban de visualizar de dónde se engendró precisamente el origen de las cosas. Y por acá pone énfasis Anaximandro en las transformaciones sucesivas. Es decir, ya se estaba hablando de unas ideas primigenias de la teoría de la evolución. Luego vemos que Anaxímenes de Mileto, en cambio, expone su doctrina a partir del reconocimiento de dos caminos para acceder al conocimiento. Es decir, miren, aquí a la verdad ya le llaman conocimiento, que es muy importante, ¿no? Porque el conocimiento nos permite a nosotros precisamente forjar ideas y opiniones que vayan de la mano con un pensamiento preestablecido de una determinada sociedad, ¿sí? En el caso de Pitágoras de Samos, formula principios en el desarrollo ya de la matemática y la filosofía racional. Entonces, al hablar de conocimiento, enlazamos este tema con ciencia, enlazamos este tema con filosofía, ¿sí? Y adicionalmente desarrollamos una posición sobre las cuales tratamos de matematizar todos aquellos argumentos que nosotros consideramos como válidos. Ya estaba puesto dentro de esa concepción precisamente el uso de la matemática. Muy bien, no quisiera referenciar y no quisiera irme más allá en esta explicación de la filosofía griega, pero es importante denotar que aquí nosotros encontramos ya temas que nos permitirán a nosotros manejar esquemas de negociación. Miren, encontramos filosofía, y la filosofía es un pensamiento universal, ¿sí? La filosofía es un pensamiento integral. La filosofía es un pensamiento que nos empuja como seres humanos a manejar comprensiones de todas las cosas, ¿sí? De tal manera que ustedes encontraban en esa época precisamente personas que tenían varias profesiones. Es que eran astrónomos, aparte de eso manejaban técnicas de pintura, aparte de eso les interesaba el tema de la historia, y empezábamos a manejar nosotros algunas ideas que engendran precisamente la posibilidad de que nosotros insertemos en nuestro conocimiento pensamiento que se fusiona a través de diferentes técnicas. Entonces, seguramente ya tenemos unos mejores argumentos para poder desarrollar estos procesos de negociación. Quisiera ahora que nosotros destaquemos el tema de la Edad Antigua. En la Edad Antigua, seguramente cuando manejamos la idea de Mesopotamia, ustedes saben que Mesopotamia es considerada como una de las cunas de la civilización. Hace 4000 años antes de Cristo, la civilización Uruk entraba en una fase caracterizada por muchos brillantes descubrimientos. Miren, y aquí sí quisiera poner un poquito de énfasis en el tema, porque encontramos ya, ¿no?, para ese entonces, temas metalúrgicos, ¿no? Se aprendió a extraer cobre, ¿no? Y se lo calentaba a altas temperaturas, se fabricaba el bronce, y se empezó precisamente el desarrollo de temas de los metales. Entonces, miren, cuando nosotros encontramos que ya existen en este momento
un cambio, una inflexión en aquello que nosotros habíamos denominado revolución agrícola, para irnos al tema de los metales. Ya vemos que seguramente las perspectivas de negociación iban cambiando dentro de esta época. Y más aún, cuando empiezan a desarrollarse los sistemas de comunicación. Entonces, súmenle también, por favor, a nuestras variables el tema de comunicación. Y claro, por acá podemos hablar de que se formaliza de alguna manera, ¿no es cierto?, aquellos temas que en historia nos permiten desenterrar el pensamiento de terceros, ¿ya? Y precisamente se aborda este concepto o este contexto bajo la idea del desarrollo de la escritura cuneiforme. Entonces, la escritura cuneiforme precisamente es el descubrimiento, de la escritura cuneiforme es uno de los enclaves que permiten precisamente dividir o manejar esa división tan grande que nosotros tenemos bajo una perspectiva de edades de la historia con respecto a la prehistoria, porque seguramente aquí ya se puede dejar por sentado aquello que las personas pensaban, precisamente porque ya está definido un mecanismo para que se pueda mantener ese pensamiento. Y miren que es súper interesante ingresar a este lado, porque seguramente vamos a darnos cuenta que en esa época ya hacían falta sistemas de negociación. Miren en una de las tablas sumerias lo que se había encontrado. Y esto es una traducción textual que se realiza por los entendidos. Miren, quejarse es algo intrínseco en la raza humana y no tiene edad ni época. De hecho, la primera queja documentada de la historia se remonta a la antigua Mesopotamia. La tablilla de 11,6 por 5 centímetros en escritura cuneiforme, que se remonta al año 1750 a.C. y puede verse en el Museo Británico, fue hallada en la antigua ciudad de Uruk, en lo que ahora es Irak. Dígale a Nasir, Nani, envía el siguiente mensaje. De aquí empiezan las comillas. Cuando viniste, me dijiste lo siguiente: le daré a Yemil Singh, cuando venga, lingotes de cobre de buena calidad. Te fuiste, pero no hiciste lo que me prometiste. Pusiste lingotes que no eran buenos delante de mi mensajero y dijiste: si quieres cogerlos, cógeles. Si no quieres llevarlos, vete. Se puede leer en la tablilla, y esto es recuperado de la página www.20minutos.es. Entonces, miren, aquí nosotros nos damos cuenta de que, claro, ya se identificaba contextos de conflicto en esa época, ¿no?, que seguramente comienza a convertirse en una especie de patrón de comportamiento de los seres humanos. Y por favor, lo dejo como patrón de comportamiento para que después argumentemos nuevas ideas, ¿sí?, que nos lleven a entender que posiblemente puede ser considerado el conflicto como patrón de comportamiento. Entonces, aquí también, miren una breve reflexión, ¿no?, que dicen, es que puede ser que la escritura cuneiforme puedan ser los famosos emoticonos que nosotros tenemos hoy por hoy. Claro, son representaciones, ¿es verdad? Y miren, si nos regresamos 3000 años atrás, encontramos una especie de comportamiento bastante parecido al que nosotros tenemos hoy por hoy. Entonces, esta visualización que nos lleva a entender que ya tenemos un sistema de comunicación, también afianza la creación de diferentes civilizaciones, que eso es muy importante. Existen civilizaciones en Egipto, existen civilizaciones en griego, existieron civilizaciones del Imperio Romano, los mayas eran una forma de civilización, el Imperio Inca era una forma de civilización, Mesopotamia y todas las diferentes regiones. Entonces, civilizaciones que tenían una conformación diferente a la que nosotros tenemos hoy por hoy, porque en esa época nosotros encontramos las ciudades-estado,
Miren que es importante el tema de la ciudad-estado. No sé si algún rato volvamos nuevamente nosotros a tener una ciudad-estado, ¿no es verdad? Que creo que sí, porque hoy por hoy las urbes se están desarrollando bajo ese concepto. Hay las grandes ciudades con el abandono del campo, y parece ser que eso es una especie de ciudad-estado, a pesar de que no quisiera todavía confrontar el término de soberanías de los estados con las ciudades, ¿no es verdad? Pero tenemos ya al menos ese comportamiento, a pesar de que no esté normado. Pero las ciudades-estado de esa época engendran precisamente algunos comportamientos relacionados que también nos van a inducir a pensar en nuevas dimensiones. Miren, por ejemplo, aquí es importante que nosotros generemos un tetrálogo, ¿no es cierto?, que nos lleve de las ciudades al Estado, a la política y al gobierno. Entonces, miren, aparecen ya en esa época formas de gobierno que impulsan contextos de poder a través de procesos hegemónicos. Entonces, seguimos nosotros dándole por ahí algunas ideas. Platón propone un Estado basado esencialmente en la ética y la condición del hombre como un ser que solo puede vivir en una sociedad organizada. Miren ustedes ese contexto, ese concepto. O sea, Platón ya nos dice que nosotros como individuos, ¿no es cierto?, tenemos una gran misión, que es plantear un sistema social que se organice, ¿ya? Es decir, ese sistema social organizado debería ser la representación fiel de las ciudades-estado. O sea, que cómo le fueron organizando, ahí ya tenemos que ir haciendo un análisis posterior para ver cuáles eran los descubrimientos, pero seguramente aparecerían en esa época ya regímenes monárquicos, que es la idea que se manejó en todo ese tema. Aristóteles expuso en la política la teoría clásica de las formas de gobierno, la misma que sin grandes cambios fue retomada por diversos autores en los siglos siguientes. La célebre teoría de las 6 formas de gobierno se basa en el fin del régimen político, bien común o bien particular. Miren que aquí nuevamente encontramos una diferenciación en las verdades. O sea, ¿qué interesa? ¿Un bien particular o un bien global? Oigan, parece ser una especie de comienzo de esas teorías socialistas y teorías capitalistas, ¿sí? El bien común, que es dado para todo un grupo de personas, y el bien individual o particular, que es dado, ¿sí?, para aquella individualidad en la persona, perdón por la redundancia, ¿ya? Maquiavelo, en cambio, nos vamos de épocas adelante, construyó la ciencia política con los materiales que le suministraron la observación del presente y el estudio del pasado, y reconoce expresamente 2 fuentes de su conocimiento de la política, que son la experiencia de los asuntos públicos y la segunda, el estudio de la historia de la antigüedad. La ciencia política estudia el Estado y el comportamiento político tal y como son. Acordémonos nosotros los principios maquiavélicos de cómo él visualizaba el hecho de que los fines, ¿no es cierto?, de que para alcanzar el fin no importaba el mecanismo, no importaba el medio. Entonces, ese ya era un pensamiento también hegemónico que se planteaba a través de Maquiavelo. En cambio, Hobbes decía que habría que partir de la consideración de que la sociedad está compuesta por una multiplicidad de seres individuales conducidos por sus pasiones, intentando explicar cómo se produce la transición de este individualismo atomista a la construcción de un cuerpo social artificial o estado de carácter absolutista, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que el pensamiento de Hobbes, por ejemplo, ya empieza a englobar términos sobre los cuales el comportamiento hegemónico empezaba a desarrollarse. Miren que por aquí, al referenciar estos autores, nosotros nos damos cuenta que existe ya pensamientos estatales, estatocéntricos, en donde precisamente se ve a las ciudades de estado como las civilizaciones y a los otros como los bárbaros. Aquí empiezan precisamente la confrontación
¿no? Entre, especialmente en Europa, entre, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? Con los bárbaros, con los germanos y con todos aquellos que querían ingresar al imperio. Es muy importante de notar que existieron algunas civilizaciones de mucha relevancia. Tal es el caso de Egipto, por ejemplo, en donde nosotros nos damos cuenta que existieron muchas dinastías, ¿no? Dinastías que forjaron y consolidaron un sistema político, un sistema cultural, un sistema religioso, que aparecieron precisamente la divinización de ciertos personajes como los faraones, el poder político ya era centralizado y empezaban a generarse precisamente esos grandes imperios que de alguna u otra forma gestaban inicios de dominio a nivel mundial. El tema de los elementos que nosotros podríamos ir sumando a este pensamiento se engendra precisamente en ideas geocentristas. O sea, ¿qué es el geocentrismo? El geocentrismo es una forma de visualizar la relación del hombre en el mundo, ubicándole en el centro de todo nuestro sistema solar, al planeta Tierra. ¿Y por qué esta reflexión? Esta reflexión que es una reflexión ptolomeica. Porque seguramente eso nos engendra a nosotros la posibilidad de pensar en que aquello que nosotros pensamos es aquello que debe realizarse. Si el planeta Tierra está en el centro del universo, según la visión ptolomeica, seguramente nosotros somos el fin de todo, ¿no? Si Europa es el centro del pensamiento, según esta visión occidental, seguramente la gente del planeta, la gente que vive en el planeta, tiene que seguir los designios europeos. Por favor, visión eminentemente ptolomeica. ¿Qué significa eso? Que posiblemente lo que interese, si es que la visión europea es la ciencia, entonces todos deberíamos seguir la ciencia, ¿sí? Si la visión europea, occidental, nos invita a manejar contextos de imperialismos, todos deberíamos seguir los imperialismos. Miren, ese es el pensamiento ptolomeico que viene precisamente de estas ideas occidentales. Quisiera sumarle también a un personaje adicional, que seguramente es el otro lado de ese contexto imperialista, que es Ptolomeo. Porque Ptolomeo de Sinope, en cambio, nos invita a nosotros a vivir totalmente despojados del mundo material. Miren, es decir, seguramente nosotros queremos o visualizamos a ciertas regiones del planeta bajo un argumento, pero no nos damos cuenta que al interior de la sociedad también existen las otras visiones. Porque Diógenes, precisamente, se desinviste de la parte material. Él vive con sus perros, ¿no? Él vive en un barril, y seguramente aquí empieza también la visión del Chavo del Ocho, ¿no? Que vivía en un barril y se metía en un barril, ¿sí? Y cuando precisamente Alejandro Magno le visita porque había oído o había escuchado hablar de Diógenes como un filósofo así muy profundo, y cuando Alejandro Magno le va y le visita y le dice: oye, no pensé que tenías una vida tan paupérrima, ¿en qué te puedo ayudar? Él le coge y le dice: no, ¿sabe qué? Hágase a un ladito, me está ocultando el sol, me está tapando el sol. Y claro, y miren, ahí es una visión de querer vivir bajo ideas eminentemente de la naturaleza. Entonces, a esa tradición occidental férrea también se ve esquematizada bajo el otro lado. Es decir, hay dos lados en esas posiciones de la verdad. El geocentrismo, entonces, precisamente
nos invita a que nosotros consideremos que ciertas posiciones deben ser seguidas, porque esos son los centros. Por favor, me encantaría que a su léxico ustedes le impriman este contexto geocentrista, porque nos podría invitar a manejar unos diálogos muy interesantes. Aquí tenemos también el aparecimiento del Imperio Romano, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema de esa inflexión que pudo haber tenido el mundo, ¿no? Con la victoria de Marco Antonio en Egipto. Miren qué sucede, geopolíticamente hablando, esa victoria hace que el Imperio Romano crezca de una manera desproporcionada, digamos así, porque Egipto se convierte solamente en una provincia del Imperio Romano, y que seguramente todas aquellas confluencias que nosotros teníamos de navegación y de tratos comerciales y ese tipo de cosas comiencen a centralizarse precisamente en ese imperio, y que en algún momento alcance una vitalidad tan grande que precisamente comiencen a desarrollarse estos esquemas de esclavitud, por ejemplo, en donde el centro de la dominación y el tema de la domesticación ya no sea solamente de animales de otra especie, sino sea también de los, perdón la apreciación, de los animales de la misma especie. ¿Sí? Es decir, domesticamos seres humanos. Imagínense ustedes, empieza a manejarse ese tema. Y claro, cuando entramos a este plano, definitivamente también deberíamos topar el tema del cristianismo, porque también es otra forma de domesticación. No me quiero ir en contra de las creencias, de la fe, de la religión y ese tipo de cosas, pero el cristianismo también es otra forma de domesticación, porque en esa época se imponía dentro de estos conceptos monárquicos una especie de trinidad, digamos así, de dominación y hegemonía. Entonces estaba el rey, estaban los militares, ¿no es cierto?, y estaba la iglesia. Y se engendraba ese contexto que de alguna forma direccionaban a las personas que comenzaban a vivir en una especie de sociedad que quería poco a poco irse modernizando. Pero miren hasta dónde llegaba el tema del esclavismo. Y aquí quiero referenciar a Aristóteles cuando él manejaba sus tratados. Y él decía, miren, ahora que conocemos de una manera positiva las partes diversas de que se compone el Estado, debemos ocuparnos ante todo del régimen económico de las familias, puesto que el Estado se compone siempre de familias. Los elementos de la economía doméstica son precisamente los de la familia misma, que para ser completa debe comprender esclavos y hombres libres. Miren, o sea, el esclavo tenía que aparecer como parte de la familia. Y así estaban visualizadas las ciudades-estado, que es destacable dentro de este concepto, porque podemos notar que no son lejanas esas épocas de esclavitud, porque hasta inicios de los 60, en el siglo XX, pues todavía teníamos naciones dominadas y sometidas a los regímenes imperialistas. Entonces aparecen estos temas, aparecen también el tema de empezar a zanjar, ¿no?, la propiedad. De ahí, por ejemplo, el hecho de que se destaca siempre el tema de los limes romanos, ¿no? Y los limes romanos son simplemente los límites que se imponían al Imperio Romano, ¿no es cierto? Pero ya se zanja, es decir, ya se impone, ya se dice, esto es mío, esto es mi propiedad, ¿no es verdad? Y es muy importante que nosotros notemos ese comportamiento, porque es un comportamiento que nos va llevando hasta nuestros días. Y esta división del Imperio Romano
que en algún momento se da en el Imperio Romano de Oriente y Occidente, que precisamente es una especie de quebranto de ese gran imperio que se manejaba, y que dentro de un posible comportamiento nos lleva a entender que existen aspiraciones, que existen antagonismos, que pueden existir complementariedades, que pueden existir una serie de comportamientos que en algún rato y que en algún momento pueden unir pensamientos, pero que también pueden zanjarse, que también pueden diferenciarse los pensamientos. Entonces, por acá, si tenemos al Imperio Romano de Oriente por un lado y al Imperio Romano de Occidente por el otro lado, nos vamos a tener que poner dentro de un contexto en donde precisamente ese zanjamiento de los imperios posiblemente origina el resquebrajamiento y posiblemente hacen que en algún momento los reinos bárbaros vayan terminando con el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y que por el otro lado los turcos otomanos terminen con el Imperio Romano de Oriente, para denotar precisamente que empiezan a entrelazarse otros temas, como son temas culturales, ¿no es cierto?, y como son los temas de visualización de un nuevo sistema de negociación internacional, que precisamente ya vaya direccionado por otros pensamientos. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, si nos vamos bajo la visión de los turcos otomanos, ¿qué hubiese pasado, ¿no?, si en algún momento, en lugar de venir los pueblos occidentales europeos de Europa, hubiesen llegado los pueblos árabes a América? Recapitulando un poquito el tema, si los europeos, en lugar de haber venido los europeos a América, hubiesen llegado los otomanos a América. Entonces imagínense ustedes cómo sería hoy por hoy la visión que tendríamos del mundo, ¿no? Porque seguramente a los pueblos otomanos lo que les trunca la Avenida América es precisamente la imposibilidad de surcar un país africano para llegar para acá, que es el caso de Marruecos. Entonces, mire, se va generando esas ideas, y seguramente nosotros deberíamos ir sumando a nuestras variables de negociación temas como, por ejemplo, el tema de la iglesia, ¿no? Temas como, por ejemplo, el tema de los imperios, ideas como por ejemplo, el contexto geopolítico y geoeconómico que se puede manejar dentro de un proceso, porque la negociación también tiene que ver con todos esos elementos del entorno que son muy globales, y que nos invitarán a que vayamos desarrollemos, posiciones ya un tanto más globales, ¿no? Porque una posición global significará que yo empiece a comprender lo que se piensa en diferentes regiones del planeta, ¿sí? Una posición global significará que exista una confrontación en el esquema de comunicaciones y la forma como realizamos dichas comunicaciones, de tal manera de que podamos entender, ¿ya?, aquellas posiciones que tienen las personas dentro de sus respectivas sociedades. Una posición global significará que nosotros comprendamos que existe diversidad y que la diversidad tiene que ser respetada. Una posición global significará que entendamos que esa diversidad es una idea esencial dentro de lo que significa haber formado las identidades en cada uno de los rincones del planeta. Una posición global será entender
que existirán sociedades que tienen su identidad, pero que esa identidad es tan extrema que se convierte en chauvinismo, y que seguramente los chauvinismos nos llevan a ejercer tareas nacionalistas extremas. Si no, solamente vean cómo en Estados Unidos, por ejemplo, Trump pasó de un contexto capitalista, cuando tenía regadas, o estaban regadas, o están regadas las empresas en el mundo, ¿no?, para invitar a que haya repatriación de las empresas hacia Estados Unidos. Y pasamos de un capitalismo a un nacionalismo. Miren, ¿por qué? Porque cuando nosotros pensamos en generar, en esa época, unas ciudades de Estado, pensábamos en nacionalismos, y pensábamos en identidades, y pensábamos en chauvinismos, y pensábamos en hegemonías, y pensábamos bajo unas ideas que nos fueron precisamente dispersando, ¿no es cierto?, del mundo, porque aparentemente nosotros teníamos que ir implementando un pensamiento que era un pensamiento propio, en detrimento de pensamientos ajenos que eran vistos como pensamientos que no tenían mucha validez. Entonces, es importante que dentro de nuestro análisis implementemos precisamente esas variables que les he mencionado, y que quisiera que sigamos configurándolas, ¿no? Y simplemente para hacer una retroalimentación de las variables, pasamos del ecosistema a la alimentación, a la migración, a la domesticación, a la apropiación. Nos fuimos por el lado de la verdad. Una verdad que empezaba a manejar temas de hegemonía, ¿no? Y esa hegemonía prioritariamente se fue desarrollando en pensamiento, bajo contextos filosóficos, científicos, ¿sí?, religiosos, y una serie de pensamientos que fueron configurando ideas que en inicio tienen que empezar a ser negociadas, porque en su implementación vamos a encontrar posiciones diferentes. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención.